El océano Atlántico, inmenso, indomable y oscuro, había sido escenario de incontables tragedias. Sin embargo, había un punto en sus aguas que inspiraba un miedo especial, un terror que trascendía generaciones: el Triángulo de las Bermudas. Delimitado entre Miami, Puerto Rico y la isla de Bermudas, aquel espacio invisible se había convertido en una leyenda viviente. Los pescadores lo evitaban, los pilotos temían sobrevolarlo, y los marineros murmuraban plegarias al aproximarse. Era un secreto a voces. Quien se atrevía a cruzarlo arriesgaba su vida y quizás su propia existencia. Se habían perdido barcos mercantes, aviones militares, buques de guerra e incluso misiones de rescate. Lo inquietante no era solo la desaparición, sino el silencio. No quedaban restos, no se hallaban cuerpos. Era como si las profundidades engulleran todo rastro. En ese contexto, apareció la figura de Cem Arman, un periodista turco de unos 40 años que dedicaba su vida a investigar misterios históricos. Durante años, Cem había revisado archivos en Washington, Londres y La Habana. Cada documento sobre el Triángulo le generaba más preguntas que respuestas. Siempre encontraba lo mismo: páginas arrancadas, informes censurados, relatos contradictorios. Un día, en la penumbra de los archivos nacionales de Estados Unidos, halló un expediente olvidado. Polvoriento, con la tinta ya desvaída, tenía en su portada un título escalofriante: Flight 19. El 5 de diciembre de 1945, 5 bombarderos torpederos TBM Avenger despegaron de la base naval de Fort Lauderdale, Florida. La misión era simple: volar hacia el este, practicar maniobras de bombardeo y regresar a casa. Sin embargo, 2 horas después, la rutina se transformó en pesadilla. Las comunicaciones grabadas reflejaban la confusión. «Comandante, mis brújulas no funcionan». «Estamos perdidos, no reconocemos la costa». «El océano parece diferente, más claro, casi blanco». «Estamos entrando en una nube extraña, no veo el horizonte». El último mensaje fue un grito sofocado. «No sabemos dónde estamos, parece que entramos en aguas blancas». Después, nada más. Silencio. Los 5 aviones desaparecieron sin rastro. Un hidroavión de rescate con 13 hombres a bordo partió en su búsqueda esa misma noche. Nunca regresó. Cem leyó con el corazón acelerado. En el margen de una página encontró algo aún más inquietante. Una nota tachada con tinta negra que decía: «Zona de anomalía magnética. Mantener en secreto». Décadas antes, en marzo de 1918, el buque carbonero USS Cyclops, de casi 170 metros de eslora, desapareció sin explicación. Llevaba 306 tripulantes y una carga de 10.000 toneladas de manganeso. Zarpó de Barbados rumbo a Baltimore. Nunca llegó. Cem descubrió fragmentos de un diario escrito por un joven marinero. Las agujas giran solas. Las estrellas desaparecen tras un manto extraño. El capitán habla de luces en el horizonte. Algunos dicen que es el fin. El mar no parece mar, sino un espejo que nos atrapa. El diario terminaba abruptamente. Ningún SOS fue emitido. Ninguna señal. El Cyclops simplemente dejó de existir. El misterio no quedó anclado en el pasado. En 1969, un piloto privado que volaba sobre las Bahamas se desvaneció del radar. En 2003, una avioneta con 4 pasajeros perdió contacto y jamás fue encontrada. Cem recopiló cada desaparición y trazó un mapa. Los puntos coincidían con el mar de los Sargazos, un lugar sin corrientes, cubierto de algas flotantes. Desde tiempos de Colón, marineros hablaban de ese mar como una trampa silenciosa, un ataúd vegetal que retenía a los barcos hasta hacerlos desaparecer. Cem entendió que los archivos no bastaban. Si quería respuestas, debía arriesgarse. Con los ahorros de toda su vida,
alquiló un barco de investigación, al que bautizó Orion. Lo acompañaban 4 marineros curtidos por el Atlántico: Marcos, un cubano de mirada seria; Jackson, un veterano estadounidense; Luis, joven y supersticioso; y Pierre, un francés amante de la aventura. Partieron una mañana clara desde Miami. El mar estaba tranquilo, el cielo despejado. Sin embargo, a medida que se adentraban en la zona maldita, todo cambió. Las brújulas comenzaron a temblar, las radios emitían interferencias y el horizonte se cubrió de una neblina espesa. «¡Capitán! ¡La brújula gira sola!», gritó Jackson. «Es imposible navegar así», añadió Marcos. Zem, aunque asustado, anotó en su cuaderno: «Desviación magnética del 40%. La niebla se intensifica. La primera noche fue un infierno. Una niebla densa rodeó al Orion. El sonar detectó un objeto enorme bajo el casco, algo que no coincidía con ningún barco registrado. Entonces, columnas de luz azul emergieron desde el agua. Subían lentamente hacia el cielo, como si fueran faros de otro mundo. «Dios mío, protégenos», murmuró Luis. Pierre, con los ojos desorbitados, apretaba su crucifijo. Zem levantó su cámara, pero el lente solo captaba un resplandor blanco. De pronto, una voz grave resonó en la radio, metálica, imposible de identificar. «No deben estar aquí». El silencio posterior duró una eternidad. Luego la voz volvió con más fuerza. «Regresen o desaparecerán como ellos». Cuando la niebla se disipó, el mar reveló un bote a la deriva. Dentro yacía un hombre de barba larga, ropas hechas jirones, piel curtida por el sol. Apenas respiraba. Lo subieron a bordo. Tras beber agua, murmuró en inglés: «Soy tripulante del Cyclops». Los marineros quedaron helados. El Cyclops había desaparecido en 1918. El hombre con voz temblorosa continuó: «Estamos atrapados en la misma noche. Una tormenta que nunca termina. Mis compañeros siguen allí, prisioneros en un mar que no avanza». Cien no podía creerlo. ¿Había sobrevivido más de 100 años? ¿O era una aparición del triángulo? Al amanecer, el horizonte se oscureció. Una tormenta colosal se levantó, con olas tan altas como edificios. Los rayos caían uno tras otro, iluminando la noche como un campo de batalla. El magnetómetro registró lo imposible: una fuente de energía infinita bajo el mar. En medio del caos, sobre el horizonte apareció un círculo luminoso. Giraba lentamente como un ojo gigantesco. El barco fue atraído hacia él, sin poder resistir. «¡Nos arrastra!», gritó Pierre. «¡Aguanten fuerte!», rugió Jackson. Zem abrazó su cuaderno y pensó: «Si muero, que al menos estas notas sobrevivan». Cuando Zem abrió los ojos, el Orion estaba en el puerto de Miami. El barco destrozado, los marineros exhaustos, pero vivos. El náufrago del Cíclope había desaparecido. Las cámaras estaban destruidas, las grabaciones ilegibles. Solo quedaban las notas escritas a mano de Zem. En una conferencia científica relató lo ocurrido, pero fue ridiculizado. «Fenómenos magnéticos, nada más. Los errores humanos explican esas desapariciones». Zem guardó silencio. Había visto lo que nadie creería. Años después, su cuaderno apareció en una subasta en Lisboa. Entre diagramas de círculos luminosos y mapas con anomalías, había una frase escrita con tinta roja: «El Triángulo de las Bermudas no pertenece a este mundo. Es una frontera, y cada barco que la cruza es juzgado por el mar». Hasta el día de hoy, barcos y aviones siguen desapareciendo en ese rincón del Atlántico, y en cada puerto del Caribe los marineros todavía se preguntan en voz baja: ¿qué habita realmente en esas aguas?